salvación. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Efesios 2, versículo 8 al 9. Yo creo que usted ya lo tiene marcado. Solo es que abra su Biblia ahí en el pasaje, en el libro clave de este inicio de año. Y Efesios 2, versículos del 8 al 9 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Padre precioso, yo quiero darte gracias por tu palabra, que es la verdad en nuestras vidas. Y quiero darte especialmente, Señor, gracias por todo lo que estás alineando y haciendo en tu iglesia a través de esta temporada de palabra, Señor Jesús. Gracias por permitirnos anclarnos a ella como la verdad, la única verdad. Y gracias, Señor, por darme el privilegio y el regalo maravilloso de poder llevarla y predicarla a Dios. Con temor y temblor, Señor, te pido, Rey, que filtres para tu pueblo conforme has revelado a mi mente y a mi corazón, Señor. Y que ellos puedan, Dios de los cielos, Señor, alimentarse hoy de un alimento sólido que viene solo de ti y solo para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, creemos que la unción de tu Santo Espíritu está sobre este lugar, y que todo lo que se mueve sobre los aires y en la tierra se sujetan a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí estábamos hace 8 días, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama esta serie? Vamos por más. Como dicen en Netflix, en el capítulo anterior veíamos algo así como 4 puntos claves en los que quedamos hace 8 días. El primero, una causa. ¿Cuál era la causa? Su gracia. Estoy haciendo evaluación, no examen, quiz. La segunda, un medio. ¿Cuál era ese medio? La fe. La tercera, un efecto, ¿sí? Que son ¿cuáles? Las obras. Y ese efecto nos lleva a vivir una promesa, que es ¿qué? Su salvación. Wow, gloria a Dios por los que anotan y se acuerdan. Bueno, entonces en este capítulo íbamos en esto y conecto donde terminábamos, donde recordábamos precisamente estos 4 fundamentos, ¿sí? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie, ¿quién? Nadie se jacte, ¿sí? ¿Qué es jactarse? Ahora, voy a leer, ahora sí, la siguiente parte de este capítulo, que arranca en Efesios 2, versículo 11, porque estamos siguiendo de una manera muy textual esta serie de Vamos por Más. Entonces Efesios 2, 11, voy a leerlo, creo que esta es nueva traducción viviente, voy a leerlo de esta manera. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de su circuncisión, ¿sí? Aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. Bueno, aquí hay muchos elementos de contexto que nos deben llevar a ubicarnos en cómo esto verdaderamente funciona para nuestras vidas. Y quiero conectarlo con este versículo, el versículo 9 de donde veníamos, porque Pablo hace una advertencia muy especial, que nadie se jacte. Y yo quiero que usted se vuelva a poner en contexto conmigo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre judío, ¿sí? Fariseo de hecho, que era un fariseo, un estudioso de la palabra de ese momento, y conocía mucho la Biblia. Pero cuando esto te lo dice alguien que no conoces, que no sabes de dónde viene, pues tú dices, ah, bueno. Pero cuando tú conoces quién lo dice, usted dice, que este me diga que no me ponga orgulloso cuando él viene de esto, pues me llama la atención. Y entonces Pablo dice aquí que nadie se jacte de la gracia, que nadie se jacte de salvación y que nadie sea orgulloso, porque eso es la jactancia, es el orgullo que a veces nos da de incluso ser cristianos. Y la verdad es que me ha confrontado muchísimo este texto acerca de la iglesia, porque creo que como iglesia de Cristo a veces nos empezamos a parecer más a los judíos que a Cristo.
Y terminamos obviamente jactándonos y siendo orgullosos de lo que pasa por encima del iceberg, pero no de lo que pasa en el fondo del iceberg, ¿sí? De lo que pasa en lo que la gente nos ve y no en lo que la gente no ve. Y esto precisamente es lo que el apóstol Pablo está advirtiendo a los gentiles. Para que usted se ubique que es un gentil, en ese momento eran todas las personas que no eran judías, ¿sí? Y que de cierta manera estaban excluidos o eran separados por no pertenecer a ese judaísmo o al pueblo de Israel directamente, ¿sí? En algunos pasajes, textos bíblicos, ya habla, se traduce el gentil como el resto de las naciones, como el resto de las personas, eran los judíos y nosotros. Y empiezan ahí a surgir muchas inquietudes y preguntas, porque tal vez muchos de nosotros hemos visto este cristianismo que parece exclusivista, que parece como de estatus, es decir, eran judíos y los judíos eran de mejor clase que el resto. Pero pareciera entonces a veces para muchos que esa es la intención de Dios, y esa jamás fue la intención de Dios. Jamás fue crear un estatus del pueblo de Dios. Y ahí es donde quiero en contexto empezar un poco a desarrollar esta parte. Dice que los gentiles, está hablando a los gentiles, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos. Ubíquese en el contexto histórico. Nuevo Testamento, carta a los Efesios, Pablo, ¿sí? Y en este caso Pablo está diciendo, recuerden que antes de Cristo ustedes no eran nadie. Para los judíos ustedes eran por ahí, del montón diríamos ahora. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón, ¿sí? Había un orgullo allí, una jactancia de la cual Dios está advirtiendo a la iglesia hoy. No podemos tener. La gracia, la salvación, la fe, nuestras obras no son para jactancia. Jamás en esta iglesia proyectamos una imagen de las obras que hacemos para jactarnos. Y si en algún momento ha habido en nuestro corazón eso, tenemos que pedir perdón. Siempre exponemos las obras para dar cuentas, no para jactancia. Y por eso se exponen a la iglesia. Porque como cuerpo, usted a veces dice, yo quiero dar esta donación. Yo no puedo estar, pero yo doy una donación. Yo quiero saber en qué está, ¿sí? Pero no nos envanecemos ni nos enorgullecemos de eso. Ahí más adelante, voy a saltar solo ahí entre capítulo y capítulo, Efesios 3:1 habla precisamente del llamado de Pablo. ¿A qué? A predicarle a estos gentiles. Y me encantaba esto, usted lo va leyendo ahí, no se lo voy a leer, pero en Efesios 3:1 Pablo habla de la gracia de Dios, del plan de la gracia de Dios. Habla de un misterio que le fue revelado y habla también que él ya lo comprende. Ahora, volvámonos a poner en el contexto de Pablo, porque me parece importante a veces entender el personaje para entender la intención de Dios con ese texto y con esa carta. Y resulta que Pablo, como se lo decía, era un fariseo estudioso. En la lógica humana, racional, lo más fácil era que Pablo le hubiera predicado a los judíos. ¿Por qué? Porque tenía toda la autoridad. Era judío, conocía la palabra, la había estudiado y le había podido predicar, ¿sí? Pero Dios determinó que no, que él iba a predicarle a los gentiles que había perseguido y que estaba persiguiendo de hecho, porque dentro de ese pueblo gentil muchos estaban empezando a conocer del Señor. Y son los planes de Dios cuando nosotros entendemos su gracia y entendemos que hemos sido llamados y escogidos. ¿Pero por qué yo, Señor? Porque Dios escoge según su gracia, no según siquiera a veces tus capacidades. Porque a veces podríamos pensar que es porque podemos y no siempre vamos a poder. De hecho, el 100% de las veces no podíamos. Pero Dios, que hace su obra, te escoge a ti y a ti para hacerlo, ¿sí? Es lo mismo que está pasando con Pablo acá. Pero sigamos entonces en el texto, Efesios 2, versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Escuche esto. Está predicándole a personas que estaban, ¿sí?, en el Antiguo Testamento. Y les está diciendo, en ese momento, los judíos representaban a Cristo, ¿sí? Y ustedes estaban por fuera de ellos.
Escuche esto, excluidos de la ciudadanía de Israel, ¿sí? Del pueblo santo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, que cuando yo cojo mi Biblia y parto el Nuevo Testamento, lo que estaban diciendo era que todo esto de aquí para atrás, todo esto ya no era parte de ellos, porque esto era el Antiguo Testamento, ¿sí? Y lo que está diciendo acá es que ellos no tenían parte en esto, y así los trataban los judíos, ¿sí? Y me encanta mucho esto porque creo que está muy conectado precisamente con lograr entender la problemática de lo que sucede en Israel en este momento. Y de lograr nosotros como pueblo de Dios ubicarnos, ¿sí?, en el punto correcto. ¿Por qué? Porque es muy lamentable ver al pueblo de Dios caminando para un lado o para el otro, o poniendo una bandera o la otra, porque no entiende, solo porque el algoritmo lo mueve. La iglesia de Cristo no se puede mover por un algoritmo. La iglesia de Cristo se tiene que mover por la palabra de Dios, sin orgullo, sin jactancia, porque necesitamos movernos en la verdad. Y por eso creo que Pablo exhorta aquí a los gentiles a decirles: ustedes no eran nada antes de Cristo, antes de que, diga conmigo, antes de Cristo. Usted y yo estamos en Cristo, pero entender el contexto le tiene que dar a usted una capacidad de entender su identidad, de entender todos estos sucesos, para qué pasan, y qué tiene que ver con estas guerras, y qué tiene que ver que hablemos del fin de los tiempos. ¿Cuál es mi posición allí? ¿Esto aplica para mí o no aplica para mí? Porque fueron profecías, fueron contexto bíblico dado al pueblo de Israel, y por eso ellos se sentían orgullosos, ¿sí? Escucha esto, estoy hablando de los hombres. Jamás fue esa la intención de Dios. Y eso creo y entiendo es lo que Pablo empieza a ordenar a partir de esta enseñanza al pueblo gentil y al pueblo judío. Ojo, porque aunque él predicaba a los gentiles, los judíos lo escuchaban, ¿sí? Estaban allí. Dice: excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! ¿Cuántas personas hoy viven así? Sin esperanza, sin identidad, sin propósito, sin Dios en su vida. Y es muy triste ver personas batallando, llegando a la iglesia, pidiendo que les solucionen sus problemas, pero no quieren conocer a Cristo. Entonces, claro, intentamos hacerlo al revés. Y me pasa y nos pasa a los consejeros cuando entramos a consejería e intentamos como dar una respuesta, dar una solución, y al final uno tiene que renunciar y decir: mire, usted necesita a Jesucristo, porque yo no soy capaz. No hay psicólogo que alcance para la problemática del ser humano. Y usted y yo tenemos que entenderlo en contexto de dónde veníamos. Pero le estoy hablando que lo que Pablo está diciendo acá es que eso era. Usted ya puede verse hoy como algo nuevo. Y aquí viene un punto crucial en esto. Aprendimos en todos estos días, aprendimos acerca de nuestra identidad, aprendimos acerca también de un fundamento, aprendimos que Cristo era el centro, y aprendíamos hace 8 días obviamente estas 4 principios acerca de la salvación. Y entonces usted dice: y ahí llegamos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Porque ya sé quién soy, ya sé de dónde vengo, ya sé para dónde voy. ¿Qué hago ahora? ¿Dónde debo estar? Y esto precisamente es lo que el apóstol Pablo empieza a aclararle a estas personas. Y creo que la iglesia de hoy necesita verse como esta iglesia gentil, ¿sí? Siempre tengo un buen recuerdo de uno de nuestros líderes de experiencia bíblica en comunidad, que en ese capítulo llegó y me dijo: no, ya estoy cansado de defender a esos judíos. Porque yo soy gentil. Claro, cuando tú te ubicas en la palabra y te identificas con quién eres, tú puedes verlo mucho más fácil que tienes que hacer hoy. Pero si tú no sabes qué parte juegas en esta historia, y este libro tal vez es un texto de consulta, o de lectura, o de historia, y no parte de tu relación con la historia de Dios, que es tu historia, entonces no vas a comprender estas palabras.
Y eso precisamente entonces es lo que el apóstol Pablo resume y concluye acá. A judíos y a gentiles por igual tenían una misma característica que los unía. Eran pecadores ambos. Y necesitaban ambos ¿de quién? De Cristo. Y sigue entonces diciendo Pablo ahí en Efesios 2, versículo 13. Pero ahora, escucha el pero, ¿no? Aquí aparecen esos peros de Dios. Esto era lo que pasaba. Yo no tenía, yo no veía, yo no era. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. Escuche esto. Y aquí hay algo importantísimo dentro del plan de Dios. Y es que Dios quiere traer a aquellos que están lejos. Por más sucios que estén, Él los quiere traer. Pero a veces nosotros nos volvemos fariseos. Y nos parece que la iglesia es para los limpios. Y no es así. Porque si colocaran un letrerito de esos de redes sociales, que le sale un letrerito aquí, y entonces uno llegaba acá y le ponían una cámara, ¿cierto? Y dice, vamos a ver en qué pecado está, y le sale el letrero a uno así. Usted se imagina todos acá con ese letrero aquí y uno aquí mirando, ¡ay! ¡Ay! ¿Sí o no? Duro, ¿sí o no? Tremendo. Pero no funciona así, porque la iglesia precisamente es para los apartados, es para los alejados. La iglesia de este siglo no se puede confundir del plan de Dios. Nuestra tarea es ir precisamente por los sucios, por los gentiles del hoy, porque muchas veces, aunque nosotros hoy somos gentiles, ¿sí?, vemos a los otros como los gentiles del pasado y no les damos la oportunidad de recibir la gracia por fe de ser salvos en Cristo Jesús. Dice, Dios los ha acercado mediante ¿qué? La sangre de Cristo. Sigue diciendo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Yo quiero que usted me entienda lo que este capítulo de esta serie nos está hablando. Los judíos levantaron muros. ¿A través de qué? De la ley, del legalismo, de la religiosidad. Y levantaron muros para ver a los gentiles como menores que ellos. Para ver a mi vecino inconverso como menor a mí. Para ver a mi vecino borracho que no me deja dormir con ganas de... Eso hacían los judíos. Usted y yo hoy, que ya sabemos de la obra de Cristo, estamos haciendo casi exactamente lo mismo. Levantando muros, ¿sí?, de división entre los unos y los otros. Y no basta ir muy lejos. Vemos una iglesia a veces dividida, por ejemplo, para no ir más lejos, en política, donde hay unos de un lado y hay otros de otro lado. Y resulta que los de un lado y los del otro lado son igual de pecadores. Y ambos necesitan de la gracia de Dios. Porque usted y yo no somos ni de acá ni de acá. Somos de allá. Y si no lo comprendemos, entonces vamos a meter en una pelea farisea que levanta muros. Si eso a usted y a mí no nos acerca más a ser como Cristo, estás levantando muros. Como iglesia de Cristo, hemos levantado muros de división, hemos levantado muros de condenación. Yo crecí escuchando una palabra que a veces ni me gusta pronunciarla y a veces digo, pero ¿cómo más se le dice a eso? ¿Sí? Y yo crecí sirviendo y me decían cuando pecaba o cuando hacía algo, sentado. Lo sentaron y dice, ay, uno no volvió a ver este. ¿Qué le pasó? No, lo sentaron. Y uno dice, ay, ¿qué haría? ¿Sí o no? Eso era terrible. Y yo me pongo a leer la palabra y digo, ¿y dónde estaba eso? ¿Sí o no? Porque lo que yo veo acerca de la iglesia, sí, tiene orden, hay formas de hacer cosas, ¿sí? Si el Espíritu Santo está en un lugar, Él lo va a hacer. Porque claro que hay orden, claro que hay cosas que no podemos hacer en desorden. Pero lo que yo estoy viendo acá es que eso es un comportamiento fariseo y de lo malo que hacía el pueblo judío. Si usted va a imitar al pueblo judío, imítelo para lo bueno. Imítelo para los principios que verdaderamente apuntaban a lo que Dios quería.
pero muchos quieren imitarlos, es para religiosidad y para el fariseísmo, no de conocimiento, sino para creer que parecen o para creer que saben. Esa no es la iglesia de Cristo, o esa no es la iglesia de la que Pablo está hablando acá. Y yo quiero hacer un acto de valor, porque tal vez tú fuiste lastimado con un muro de esos. No sé cuál haya sido. Tal vez fue un líder, tal vez fue un hombre, tal vez fue tu pastor, y ellos representan la iglesia de Cristo. Yo mismo fui herido, pero hoy como representante de la iglesia de Cristo yo vengo a pedirte perdón. Nehemías hacía esto. Nehemías se postraba, se arrodillaba y pedía perdón por su pueblo. Yo vengo a decirte hoy, si ese líder, si esa iglesia, si esa persona no te pidió perdón, te lastimó, te sentó, te rechazó, yo te quiero pedir por favor que hoy la perdones. Y yo en representación de ella te pido perdón. Pero no sigas más cargando el fariseísmo, producto de muros que se levantaron para lastimarnos. Como representante de la iglesia, mira, te pido perdón por ese hombre o esa mujer que te lastimaron, que te abusaron, que te faltaron. Perdóname, porque somos un cuerpo. Y tú no puedes seguir enredado en ello. Y ya te vas a dar cuenta por qué más. Pablo entonces sigue exhortando y dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho ¿cuántos? Uno solo. Una nueva humanidad, un nuevo pueblo. Ya no hay dos. En otra carta Pablo exhorta y dice, ya no hay judío, ni griego, ni grande, ni chiquito. Hay un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Pero escúchame esto, me encanta cómo lo dice un reconocidísimo pastor de la iglesia medio primitiva nuestra, llamado Gille Ávila, donde él decía, pero asegúrate de que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el poder entender por qué algunas cosas no cambian. Porque si no es la iglesia de Cristo, entonces va a ser difícil lograr esa unidad. Pero tú y yo necesitamos estar unidos como un cuerpo. Dice, derribando mediante su sacrificio, mediante la obra de Cristo, el muro de enemistad que nos separaba. Una de las señales del fin de los tiempos es la unidad del pueblo de Dios. Y siempre que vienen a decirme, pastor, esto ya se va a acabar, esto ya sícito, yo les digo, mira la unidad del pueblo de Dios, eso te debe dar una señal bien amplia de cómo está la cosa. Y la verdad, cuando yo veo la unidad del pueblo de Dios, digo, falta todavía bastante. ¿Por qué? Porque todas se cumplirán. Y entonces, llegando a esto como pueblo, entendiendo el contexto del pueblo de Israel, del pueblo judío, de la intención del apóstol Pablo de llamar a los gentiles a ser uno, ¿sí? Llamar tu casa, tu familia a ser uno con Cristo, ¿sí? De entender que debemos perdonar y soltar esto para no levantar muros, sino construir puentes como lo que el Señor nos llamó a hacer. Viene este rol de dónde entonces estamos ubicados hoy acá. Cuando pasa todo esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que usted y yo ya no somos los de antes. Y es que ellos ya no debían estar donde están. Deberíamos ser uno a través de esa nueva Israel que es su iglesia. Porque cuando tú ya sabes quién eres, ya sabes para dónde vas, tú ya tienes que saber dónde estás y de qué haces parte. Y haces parte de algo llamado el cuerpo de Cristo. Y eso precisamente es lo que el apóstol Pablo empieza acá a disertar y a dejar como exhortación al pueblo de Efesios. Y me surgía una pregunta capciosa, quiero dejártela allí para que la vayas respondiendo a partir del texto y del contexto que acabamos de ver. ¿Se puede ser cristianos sin ir o estar en la iglesia? ¿Tú qué crees después de esto? Ahora, vamos a ir más a fondo. Vamos a respondernos esta pregunta a partir de 4 puntos que creo del diseño de Dios están muy claros en la carta de los Efesios. Efesios 2, versículo 15, seguimos ahí en el mismo texto.
A esto lo he llamado el plan original. Dice la palabra acá, que viene del versículo 14, el muro de enemistad que nos separaba, lo logró al poner al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas en el lugar correcto. ¿Qué está diciendo Efesios 2:15 acá? Que Jesús llega y anula la ley para que esos dos pueblos se pudiesen poner de acuerdo. Usted no ha mirado en nuestro país que a veces no se puede poner de acuerdo porque hay tantas leyes y entre sí mismas se contradicen. Ese es el problema de la ley, que la ley nunca es suficiente. Y máxime cuando la ley está rodeada de derechos humanos. Usted y yo vivimos por principios y no por derechos. Se lo quiero decir y dejar claro. El pueblo de Dios vive por principios y no por ningún derecho humano. Uy, pastor, complicada la cosa. No, yo sé, yo lo entiendo. Pero la Biblia es suficiente para cuidar al hombre y al ser humano. En dignidad, en respeto, en honestidad. Porque la ley, precisamente de esto hablaba el apóstol Pablo, ¿sí? Tuvo que ponérsele fin para que ellos se pusieran de acuerdo. ¿Qué sigue pasando en el conflicto hoy en Israel? Que todavía no está Cristo. Y donde no está Cristo, no hay paz. De hecho, cuando venga el anticristo, traerá una paz que no es la de Dios. Pero hay algunos más preocupados por el anticristo que conocer a Cristo y vivir a Cristo. Y usted y yo estamos llamados a entender que esa ley fue anulada para que al resto del mundo le demos ¿qué? Gracia. Para que al resto de los que creemos son gentiles le demos ¿qué? Gracia. Porque claro que es hermoso la iglesia local. Claro que es bonito que aquí ya uno los ve, ya unos vienen parecidos, ya casi todos se bañan. Es un grupo, ¿cierto? Una comunidad, una comunión. Y eso no está mal, está bien. Entonces acá ya tenemos los del sur. Ahorita que vamos a iniciar experiencia bíblica en comunidad, vemos que hay grupos ya en todas partes. Entonces eso es comunidad y eso está bien. Pero la iglesia no se puede jamás cerrar. La iglesia no es un grupo cerrado. Lo que Cristo hizo en la cruz era para anular esa ley y para que tú y yo la abriéramos en gracia. Dice, hizo la paz entre los judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. ¿Cuál es ese nuevo pueblo? Su iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo pueblo. Pero hemos tenido un paradigma, hemos tenido confrontación incluso por el dolor de llegar a pensar que no necesitamos de la iglesia. Yo escucho personas hoy que dicen no necesitar de la iglesia. Y no hay forma de leer la Biblia y entender otra cosa. No sé qué Biblia se está leyendo. Pero usted y yo necesitamos la iglesia. ¿Por qué? Porque es diseño de Dios. Dios creó un nuevo pueblo. Anuló. Y usted podría decir, pero pastor, y el Señor no dijo, yo no he venido a anular la ley, he venido a darle cumplimiento. Porque Jesús dijo eso, ¿sí? ¿Se acuerdan de la paradoja, no? Sí, pero no. Porque Jesús vino a anular, Pablo está exhortando que Cristo vino a anular la ley. Y entonces, ¿cuál ley anuló? Anuló la ley que el hombre había puesto sobre la ley. Me explico. Jesús viene y dice, yo no he venido a anular la ley, vine a darle cumplimiento. Porque toda la ley en sí misma tenía una buena intención. Y voy a este punto. Cuando usted lee la Torá, lee Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números, usted ve la constitución del pueblo de Israel. Y usted ve todas las enseñanzas. En estos días, por alguna razón, caí en un pasaje y estaban hablando de la preparación de los alimentos y de esto y lo otro, y yo decía, uy, gloria a Dios por la gracia, ¿sí? Pero cuando lo veía, uno se preguntaría entonces, ¿era que Dios quería ser un pueblo exclusivo? No, pero sí. Dios quería hacer de su pueblo un modelo, una luz. Isaías 49:6. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel.
Está profetizando el profeta acá acerca de Jesucristo. Dice, yo te haré luz para los gentiles. ¿A quién le estaba predicando el profeta Isaías acá? A judíos, al pueblo de Dios. Y les estaba exhortando en el Antiguo Testamento que apuntaba al Nuevo, que iba a ser luz para los gentiles. ¿Para quién? Para ti y para mí. Que no teníamos idea cómo iba a llegar. Pero aquí la palabra está diciendo, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Qué me deja ver esto? Jamás fue un plan exclusivista. Voy a ponérselo en términos colombianos. Jamás fue una rosca. Jamás fue para los preferidos y para el resto no. No, era para que ese pueblo escogido, que es escogido, ¿sí? Y ahí tampoco me voy a pelear, es decir, sí, pero no. Es el pueblo escogido, es la niña de sus ojos. Y sobre ese pueblo, él quería dejar un modelo que fuera luz para las naciones. Porque cuando las naciones vieran a ese Israel, iban a decir, esas leyes funcionan, esos mandamientos funcionan. La forma de llevar las leyes funciona, su comida funciona. Pero el pueblo se desvió, porque la ley empezó, ¿sí?, a valer más la jactancia y el orgullo de creer que porque lo sabían ya era suficiente. Y que porque Dios lo había declarado era suficiente. Se lo voy a poner en estos términos de lo que hemos venido aprendiendo. No es suficiente con ponerse la camiseta de elegido o escogido. Usted tiene que vivir como hijo de Dios. No vale la pena como padres venir a la iglesia, liderar, servir y no darle un modelo de ejemplo a nuestros hijos. Y no tener la misericordia para tratar a nuestros hijos como aquellos gentiles a los cuales el pueblo judío despreciaba. Es lo que dice la palabra. Y lo que esto me lleva a ver es que el plan original de Dios era un plan de amor, de orden y propósito. Le agregamos a nuestro eslogan. Ya no solo es orden y propósito, porque como en esta iglesia todo tiene que hacerse con amor, es con amor, orden y propósito. Cuando yo veo el plan de Dios para su pueblo, para su iglesia, veo eso. Veo un padre amoroso que quería dejar a su pueblo como un modelo, no como un club exclusivo. El pueblo de Israel no era un club, era un pueblo que hoy es su iglesia, la iglesia de Cristo. Por eso no me cansaré de repetir que tenemos que cuidar de construir una comunidad, pero jamás volvernos un club que levanta muros para hacernos exclusivos. La iglesia de Cristo es la iglesia de todos. Es la iglesia donde todos pueden venir. Es la iglesia donde los pecadores vienen. De hecho, es la oración que deberíamos estar haciendo. Porque muchos de nosotros un día entramos por una puerta de una iglesia con demasiados pecados encima, como para ahora hacernos exclusivos acerca de los sucios. La iglesia se trató de los enfermos, de los sucios, no de los limpios. De hecho, Jesús exhortaba. Y en sus conversaciones agrarias, mencionaba que cuando se perdía una oveja, había que dejar las 99. Porque las 99, aunque a veces se ensuciaban, ya sabían limpiarse. Pero la una no, la 100 no. Y usted y yo tenemos que ir por la 100. La iglesia de Dios tiene que ir por la 100. ¿Por qué? Por amor. Y para darle a esa oveja orden y propósito. Algo que me encantaba estudiando esta parte. Si bien Jesús nace como un judío, Jesús no resucita como un judío. Jesús resucita como Dios, como el león de Judá, como el Dios de unos y de otros, como el Dios de un solo pueblo. Y la falta de Jesucristo es la que no permite entender mucha de esa problemática. Entonces cuando usted y yo nos vamos a ir a juzgar, a intentar meternos en el panorama, tenemos que agarrarnos de Cristo y de la Biblia, para que todo lo que escuchemos lo filtremos de acá. Porque en estas épocas usted va a escuchar discursos que parecen cristianos, pero no lo son. Hay algo que fluye hoy. Déjeme que se me perdió aquí. Voy más adelante. Sigamos en Efesios 2 para no irme del texto. Efesios 2. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo
Espíritu. ¿Cómo vivían los judíos? Con Dios Padre. El Espíritu Santo estaba, pero estaba sentado en la banca, ¿sí? Y el Espíritu Santo se esperaba que operara de acuerdo a la soberanía de Dios. Pero en el Nuevo Testamento usted y yo, a través del sacrificio del Hijo, entonces podemos vivir el Espíritu Santo cada día en nuestras vidas, que trae el poder para que nosotros podamos hacer lo que Dios dice. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. ¡Wow! Mire lo que Pablo le está diciendo a estos gentiles que habían sido rechazados. Yo le voy a hacer una pregunta técnica solamente. ¿A usted qué le enseñaron chiquito acerca de los extraños? ¿Lo mismo que a mí? ¿Qué le dijeron? ¿Que los extraños qué? ¿Cómo? Ni se saludan, ¿sí o no? ¿No se habla? ¿A alguien más le dijeron eso? Bueno, no, pues y en Cali pues es más complicado, ¿sí o no? Pero a nosotros nos enseñaron a crecer diciendo que los extraños no se saludaban y que no se hablaba con extraños. Pues bien, Pablo está diciendo acá que por la obra de Cristo en la cruz ya no son extraños. Y yo sé que a veces da susto, ¿sí? Yo sé que a veces usted ve extraños que quisiera predicarle, pero la cara dice, no, no le predique. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sobre todo cuando están cortados de esta parte de aquí a aquí. Pero ahí, la gracia de Dios, cuando usted se convence de la obra de Cristo en usted, lo protege, lo guarda y usted predica. Yo siempre digo, hay llamados muy especiales, hay personas que van a lugares donde yo no iría, Dios no me ha mandado a mí a menos que me empuje. Pero oro por ellos porque sé que lo que están haciendo es esto, es llamar al perdido, ya no como un extraño, sino como Dios lo llamó, como un hijo. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Cuando yo se lo pongo en el ejemplo de la iglesia y del mundo está bien y duro y todo lo que estamos hablando. Pero lo triste de esto es empezar a ver casas que construyen muros y se tratan como extraños de un cuarto al otro. Y tenemos casas llenas de fariseos que no pueden perdonar, que no son capaces. Y yo digo, wow, recuerda que tú fuiste un gentil. Trata de esa misma manera. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Se lo voy a poner en otro ejemplo. Antes no tenían visa, ahora sí. ¿Sí? Ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién? De la familia de Dios. Recuerde esto entonces, usted va a hacer toda la serie, usted recuerda la identidad, que es escogido, que no sé qué, todo lo que ya explicamos ahí. Recuerda lo de la causa, lo del efecto, recuerda quién es usted en Cristo, que Cristo es la piedra, es el centro. Y ahora, ¿para dónde me manda el Señor? Me dice, bueno, ahora esta es su familia. Porque no es casualidad que cuando el Señor pregunta cuál es el gran mandamiento, Él dice, amar a Dios sobre todas las cosas y con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo tiene que ver con esto. Porque vamos a ser honestos, uno debería convertirse y ya no volver a hablar con nadie. Y todos entramos a la iglesia y nos sentamos y no miramos a nadie. Las sillas estarían solas, se limpiarían solas, todo. Como en Wall-E, ¿se acuerdan de una película de unos gorditos? Todo automático. Y así no peleamos con nadie, no hablamos con nadie. Eso no funciona así. Funciona recordando quién eres para que vengas y te metas al pueblo de Dios. Y entonces Dios te saca del inmundo y te mete en una nueva familia, que es la familia de Dios. Y eso es lo que le está diciendo a los gentiles. Ustedes ya no están solos, hacen parte de un cuerpo. Pero ese cuerpo tenía que ver con juntarse y negarse y morir a lo que ellos habían puesto por encima de la ley. Por ejemplo, como los judíos no guardaban el Shabbat, los gentiles no lo guardaban el Shabbat de esa manera, entonces los judíos querían obligarlos a que se guardara de esa manera. La circuncisión fue para los judíos, pero para los gentiles el mismo Pablo pelea con el apóstol Pedro porque estaba intentando acomodarse para obligar a que se circuncidaran. Y ya en la gracia no tenemos que circuncidarnos. ¿Ustedes se imaginan yo aquí en el altar, bueno, los hombres acá a la fila?
Para los que no saben qué es la circuncisión, es un exceso de carne en el genital del hombre que se cortaba con una piedra. Mericé, dicen muchos. Pero hoy ya no se hace así. El exceso de carne de nuestra carne fue cortado en la cruz, para que tú y yo por gracia podamos ser este pueblo escogido y pertenecer a la familia de Dios. Los judíos y los gentiles, hoy los cristianos y el resto del mundo tenemos el mismo problema, el pecado. Y necesitamos la misma solución, salvación, que solo la da ¿quién? Cristo. O sea que no tengo por qué jactarme de lo que Dios ha hecho. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando Dios dice que esto somos uno y que somos un mismo pueblo? Que en el camino vas a escuchar muchas palabrerías. Hay algo que se mueve mucho hoy y es que se llama el globalismo, ¿sí? Y el problema del globalismo es que se parece al cristianismo, pero no es cristianismo, porque Satanás es el engañador. Y por eso cuando tú te dejas llevar por el algoritmo, cuando tú te dejas llevar por lo que otros dicen y no por lo que la Biblia dice y no por lo que tú lees, entonces ahí es donde se confunde la cosa. Entonces por eso tú dirías, ¿y esto cómo me viene a mí, pastor? Pues viene en que cuando tú empieces a entender la verdad, tú vas a saber qué debes hacer. Tú vas a saber que parte del cuerpo eres, porque estás siendo parte de la edificación del pueblo de Cristo. Y mira lo que sigue diciendo entonces acá. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo que la palabra de Dios está diciendo acá, además de que hubo un diseño, hubo un plan, es que tú y yo somos uno. Y somos uno porque Cristo es la piedra. Pero tú y yo estamos edificando casas, matrimonios, relaciones, que si no tienen un fundamento sano, no van a llegar, como diríamos en Colombia, a ningún Pereira. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento. Y por eso creo que Pablo exhorta que estamos edificando sobre ese fundamento, sobre lo que los apóstoles y los profetas ya habían dado. Y aquí vuelvo y retomo lo que les decías ahora. El fundamento de los apóstoles y de los profetas no son los derechos humanos, es el evangelio. Ese es el fundamento. Cuando tú tengas una duda con un derecho humano que te parece muy humano, llévalo a la Biblia y mira qué dice la palabra de Dios, para que no te confundas. Porque tú y yo estamos precisamente en una construcción. Versículo 21 y punto número 3. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y entonces aquí tú entiendes que hay un plan, un diseño original, que también hay que entender que somos uno en Cristo, pero que como somos uno estamos construyendo. Dígale al que tiene al lado, somos constructores. Pero también somos la iglesia, porque el problema es que ya no es un templo, ya es que tú eres el templo. Por eso Pablo exhorta y les dice, vengan, ustedes ya no están excluidos, ustedes son parte del templo. Cada uno es una piedra viva en ese edificio que necesita ser edificada en el fundamento. Y me encantaba este resumen acerca de la edificación del cuerpo, porque el Padre es el arquitecto. Dice el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, ¿sí?, en vano lo hacemos nosotros. Él es el arquitecto, Él es el diseñador. El Hijo es el fundamento, es la piedra angular, es la piedra del ángulo. En la antigüedad esa piedra era la que sostenía toda la edificación. Pero si tu casa no era Él la piedra angular, sino otra cosa, sino el dinero, sino la felicidad basada en las cosas materiales, sino en alcanzar un propósito que no es el propósito, pues no estás sobre el ángulo, no estás sobre la piedra angular que es Cristo. Y Cristo, el Hijo, es el fundamento y el Espíritu es el constructor.
Mire lo que dice Efesios 22. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Si hay algo que a mí me deja claro la carta de los Efesios, es que definitivamente el Señor quiere dejar un fundamento a la iglesia. Quiere dejar familias con fundamento. Quiere dejar hijos llenos de fundamento en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Tú quieres que tu hijo sea transformado? Anhela la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Tú quieres que tu esposa cambie? Ora y ora y desea que el Espíritu Santo sea quien transforme, porque tú y yo no vamos a cambiar a nadie, solo Él como fundamento. Yo amo los matrimonios porque amamos la familia, amamos los matrimonios, pero de nada nos serviría seguir edificando matrimonios en fundamentos de hombre si Cristo no es el centro y la piedra angular de una familia, de un hogar. Si Cristo no es el centro y la piedra angular de un noviazgo. Si Cristo no es el centro y la piedra angular de un ministerio. Si no fuese así, no seríamos la iglesia. Y tal vez nos estaríamos terminando de convertir un poco más en fariseos que en hijos de Dios. Y cierra exhortando ahí en Efesios 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: el fin de todo esto, es el fin, ya voy a terminar. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, mira el que tiene al lado, mira el que tiene al frente, ¿sí? Cabecita, mira el que tiene atrás. Así opera la sabiduría de Dios en su multiforme gracia, en la diversidad de su sabiduría. Él quiere usarte a ti, usar a tu hermano. Y así, dice el apóstol Pablo, se da a conocer ahora por medio de la iglesia. Yo quiero que usted me entienda lo que significa la iglesia de Cristo hoy, porque todos tenemos hambre y la necesidad de que conozcan a Jesucristo. Pero la palabra está diciendo, el apóstol Pablo exhorta aquí, que es a través de la iglesia de Cristo. Se puede ser cristiano por fuera de la iglesia, sin ir a una iglesia. No, no se puede. Te doy la respuesta hoy. Tú tienes que tener un lugar, tú tienes que plantarte en un lugar, tú tienes que tener un pastor, tú tienes que tener a quien dar cuentas, tú tienes que ser parte del cuerpo de Cristo. Insisto, asegúrate que es parte del cuerpo de Cristo y no una secta y no otro lugar. Pero tú tienes que estar anclado, porque así se da a conocer ahora la revelación por medio de la iglesia. Y escucha esto, a mí me encanta la unidad del Espíritu, porque los muchachos de la alabanza hace rato vienen colocando unas canciones nuevas, están muy guerreros, me encanta eso. Y cuando yo empecé a ver las canciones que me empezaron a mandar desde hace 15, 20 días, yo dije, aquí solo puede ser el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque toda la preparación de esto es, usted ya sabe quién es, usted ya sabe qué tiene, qué necesita, y ahora ya sabe dónde está, en la iglesia de Cristo. Usted va a ocupar su posición como iglesia. Escúcheme, esto no tiene nada que ver con estar acá metido. Dios, hay siervos acá, ¿cierto? Dios los bendiga. Y van a haber gente que va a servir acá, ¿cierto? Amén, Dios los bendiga. Pero hay personas de este cuerpo que están siendo usadas allá. Yo quiero que usted entienda que usted es parte del cuerpo, y que si usted está siendo parte de su propósito y el de Dios allá, aquí lo vamos a cubrir, porque estamos convencidos de que la gente necesita ver a Cristo a través de su iglesia. Pero la iglesia no se va a poder ver aquí encerrada, no va a poder verse trazando muros. Nos toca a veces renunciar a nuestro legalismo para hablar con los pecadores. Nos toca a nosotros a veces sentarnos con quien no estamos acostumbrados, aguantarnos algunas canciones que no nos gustaría escuchar. Ahora no es, ay pastor, es lo que yo estaba esperando para irme para Juanchito. No, tampoco, ¿no? Eso como que ya no existe, ¿no? Me dijeron. Escuche esto. Se da a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Que la iglesia es la encargada de batallar en guerra espiritual. El miércoles cerramos el ayuno y confirmé que necesitamos tiempos de guerra espiritual,
que necesitamos tiempos de libertad para alabar, para clamar, para bajar las estrategias del cielo a la tierra. ¿Usted quiere un novio? Venga, guerree con nosotros, que eso baja. Eso baja. Yo sé por qué se lo digo. Dios tiene más para darte, pero tú necesitas ser parte de un cuerpo. Si ya sabes quién eres, si ya sabes para dónde vas, si ya sabes qué tienes y ahora sabes dónde estás, tú necesitas empezar a darle y a batallar lo que Dios ya tiene para ti. Dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos ¿a quién? A Dios. Mire, yo le estoy diciendo, nosotros dijimos vamos por más, y yo ya le digo al Señor, ¿más de qué? Y cuando esta mañana yo entraba y veía la imagen de ese vamos por más con Jesucristo detrás, decía, no hay nada más por qué ir, sino por más de Cristo en nuestras vidas, más de Cristo en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios necesitan más muerte. Nuestros hijos tal vez necesitan que nosotros muramos más, pero también necesitan del Espíritu que vivifica y da poder para avivar y levantar de la muerte aquello que nadie daba un peso por él. No sé qué estés perdiendo, no sé qué estés pasando, pero lo que yo sí te quiero decir, que como parte del cuerpo de Cristo tú no te puedes vencer y tienes que seguir batallando. Y aunque todos digan no, tú dices, a mí Dios dice sí. Pero tú no te puedes quedar allí, porque eres parte de un cuerpo. Y eres parte de un cuerpo que refleja y da a conocer a Cristo. Quiero reiterar esto. En Mateo 16, Jesús está plantando su iglesia. En la conversación con sus discípulos y con Pedro, exhorta y deja un fundamento. Antes de esto, para que usted lo entienda en contexto, Jesús, hablando con Pedro, recibe la revelación de Pedro, y Pedro dice, ¿quién soy? Le dice Jesús, y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento, Cristo. Con eso en mente usted lee lo otro, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿cuál? Cristo, el Hijo del Dios viviente, no Pedro. Dios afirma a Pedro, Jesús afirma a Pedro y afirma el fundamento que Pedro había colocado. Pedro es un hombre muy importante, pero Pedro no es la piedra, aunque signifique Petrus, que es piedra. El fundamento era Cristo. Y cuando dice Cristo, y sobre esta piedra edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Mire, yo entiendo que hayan personas que puedan pelear con si deben estar o no deben estar, o con si necesitan o no necesitan. Se lo dejo a continuación en la serie para que después lo miremos. Pero Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y sobre esa iglesia las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. Si tú estás viviendo opresión, si tú estás viviendo depresión, ansiedad, si tú estás viviendo pérdidas, si tú estás viviendo batallas, yo te quiero decir algo. Garantiza que hayas batallado con las armas del cielo, porque son las únicas que son eternas y pertenecen. Haz lo que tengas que hacer obedientemente. Ve a tu médico, a tu psicólogo, a tu psiquiatra. Haz lo que tengas que hacer. Tómate el medicamento, toma esto. Pero garantiza que has entendido quién es el fundamento. Porque sin fundamento tú no puedes avanzar. Sin fundamento el edificio se cae. Sin fundamento construimos muros. Y tú y yo, como iglesia de Cristo, no estamos para construir muros, en nuestras casas menos, sino para abrir puentes y que muchos a través de la iglesia vean a Cristo. Amén.